Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 7. El dragón continuó volando hacia el sur, y Jon notó que no duraría mucho más, sus alas cada vez eran más débiles y su altitud comenzaba a disminuir. Estamos lo suficientemente lejos como para ser atacados aquí, deberíamos descender a descansar. Jon habló en la antigua lengua mientras el dragón continuaba emitiendo sonidos cansados y dolorosos, comenzando a descender. Ella comenzó a caer, pasando sobre una colina y dirigiéndose hacia el bosque seco que había debajo. No puedes aterrizar. Jon se sorprendió por la caída libre del dragón, incapaz de hacer nada más que agarrarse fuerte mientras el dragón parecía rendirse. Al momento siguiente, se produjo el impacto cuando el dragón golpeó el suelo con fuerza, levantando toda la nieve mientras su cuerpo se hundía en la tierra con su enorme masa. Jon apretó los dientes al sentir el impacto, agarrándose con fuerza para no caer, mientras oía el rugido del dragón frente a él. Ella continuó avanzando, derribando árboles y desplazando cualquier roca a su paso, dejando una zanja tras ellos. Finalmente se detuvo, mientras todo a su alrededor se convertía en una nube de polvo. Jon se mantuvo firme hasta que el dragón se detuvo y dejó escapar un suspiro, aún oyendo el gemido de dolor tras el camino de destrucción que la criatura había causado con su enorme cuerpo. Se acabó, niña, pero no estamos fuera de peligro. Tenemos que sacarte de aquí pronto, evaluó Jon, observando la escena. Estaban a solo unos 30 kilómetros de allí, si tuviera que calcularlo, y los no muertos no dejarían de perseguirlos tan fácilmente, y en cuanto vieran que la dragona había caído, la considerarían presa fácil. Jon no podía imaginar lo que un dragón no muerto podría hacer. Ya se había enfrentado a algunos, e incluso sin su presencia, Skyrim tenía medios para defenderse, mientras que el resto de la gente de este mundo probablemente sería aniquilada por algo así si él no estuviera allí. Saltó rápidamente del dragón, esperando a que se calmara el polvo. Vio que el animal estaba cubierto de heridas y mantuvo la cabeza agachada. Jon se acercó a ella, observando la mirada de dolor de la criatura, que emitía pequeños gemidos. Su respiración también era bastante irregular. Le tocó la cabeza, intentando calmarla. Te sacaremos de aquí, niña. Espera un momento, dijo. Nunca imaginó que trataría así a un dragón, pero esa era su realidad actual. Jon se apartó rápidamente y comenzó a invocar algunos hechizos de conjuración, lanzándolos frente a él. Una criatura de madera con luz verde que irradiaba por todo su cuerpo apareció ante él. Era un Spriggan, una invocación que había desarrollado fuera de la escuela de conjuración tras alcanzar el nivel de maestro para crear nuevos contratos con criaturas directamente de Oblivion. La criatura pisó el suelo con sus patas ramificadas, mirando al dragón. Cúrala, ordenó Jon, señalando al dragón. El Spriggan comenzó a tocar al animal, brillando con un tono verde. Jon se sintió aliviado al ver que las heridas comenzaban a sanar, pero frunció el ceño un momento después. Esto tomará demasiado tiempo, murmuró, invocando rápidamente más Spriggans hasta llegar a 6, el máximo que podía conjurar a la vez con este contrato. La curación estaba funcionando, pero se dio cuenta de que incluso con los 6 Spriggans alrededor, probablemente tomaría 2 días para que el dragón se curara completamente. Sin otra opción, Jon decidió quedarse allí. Aunque estaban a solo unos kilómetros de la tierra infestada de no muertos, aún les quedaban unas horas antes de que los encontraran si las criaturas seguían persiguiéndolos. El dragón permaneció agachado, sin fuerzas, mientras su cuerpo se aliviaba lentamente del dolor, pero seguía sin poder moverse. Todos sus músculos estaban exhaustos, y sus alas, obviamente, ya no podían levantarse. Jon terminó quedándose a su lado, observándola mejor en ese momento. No eres un dragón Doran ni un dragón Valirio, ¿cómo llegaste aquí? Murmuró, presintiendo que este dragón tenía alguna conexión con Valiria. La única respuesta que recibió fue una mirada, pues el dragón no podía hablar. Jon lo soltó y decidió liberar a varios lobos espectrales, que corrieron hacia el bosque para vigilar la zona norte. La situación era complicada. Permanecieron allí mientras los Spriggans seguían curando al dragón. El día transcurría mientras se acercaba la noche, y Jon no se separó de la criatura, permaneciendo despierto mientras ella dormía, exhausta. Su mente vagaba hacia los siguientes pasos, principalmente queriendo cruzar el muro e ir a Invernalia, pero primero, necesitaba sacar al dragón de allí, y no estaba nada mal tener un dragón a su lado. ¿Qué dirían los bardos de Skyrim sobre esto? Sin duda sería una buena canción.
La de un Targaryen que llega a su tierra y libera a un dragón de su prisión, encerrado durante miles de años, comentó Jon, allí, con solo el sonido del viento y la energía de los Spriggans generando la curación, ya que no había nada más que hacer. El dragón aún dormía, y permaneció en silencio hasta que, después de unas horas, Jon miró hacia el norte, mientras sus lobos espectrales comenzaban a ser asesinados allí. Parece que finalmente han llegado, murmuró Jon, sacando su nueva hacha y a la hermana oscura del espacio dimensional. El sonido de pequeños gruñidos comenzó a llegar con el viento del norte. Se acercaba una tormenta de nieve. Sus lobos desaparecían uno a uno, sin dejar nada entre ellos y los no muertos, mientras que su lado permanecía con el dragón caído, rodeado de Spriggans que aún lo curaban. Al ver la tormenta que se acercaba, como una ventisca, Jon rápidamente comenzó a invocar más criaturas. Dos generales de Mora aparecieron con su voz siniestra mientras hablaban su idioma, saludando al sangre de dragón. Jon no se detuvo con su invocación, ya que varias líneas de portales de oblivión comenzaron a aparecer, y tuvo que recuperar el aliento un poco después de traer 30 Atronachs de llamas a su alrededor, mucho más de lo que normalmente se permitía, pero no podía permitirse el lujo de invocar menos aquí. Fue en ese mismo momento que el viento frío los alcanzó, obstruyendo aún más la visibilidad en la oscuridad de la noche, mientras los no muertos comenzaron a emerger, atravesando los árboles y la trinchera creada por el dragón, corriendo hacia ellos. Bueno, parece que nos han alcanzado. Prepárense, exclamó Jon con tono áspero, mientras, a su lado, los Atronachs lanzaban llamas rápidamente, avanzando como una lluvia de fuego, impasibles ante la ventisca, golpeando a las criaturas y convirtiéndolas en llamas con cada golpe. Así fue, con un lado del suelo lleno de muertos vivientes ardiendo, y el otro con Jon, el dragón, y sus convocados, comenzando a escupir y lanzar fuego de sus manos, iluminando el área oscura. Los de Mora no atacaron, como Jon les había ordenado que realizaran un ritual, y comenzaron a cantar al unísono. El dragón despertó sobresaltado en ese momento, intentando levantar la cabeza y moverse debido a la situación y el peligro que sentía. Intenta levantarte, tenemos que irnos. Intentaré contenerlos, gritó Jon en la antigua lengua al dragón. Jon corrió hacia adelante gritando Yol-Torshul, desatando su llama Tum, que emitió un sonido que cegó todo en el suelo antes de que todos brillaran y avanzaran entre los no muertos, quemándolos en línea recta, acompañados por los gritos y gruñidos de los espectros moribundos. Mientras tanto, los espectros avanzaban desde los otros lados. Los generales de Mora convocados finalmente habían completado sus encantamientos rituales mientras Jon se enfrentaba a los no muertos, avanzando contra los primeros que emergían y matándolos aquí y allá con sus armas, mientras los Atronachs continuaban quemando tantos como podían. Tan pronto como la última palabra salió de la boca del general Dremora, una línea de fuego se elevó alrededor del área como un círculo masivo, deteniendo todos los avances y dejando solo unas pocas docenas de no muertos ya dentro. Esto es bueno, Jon asintió con satisfacción y fue por los espectros del interior, eliminándolos con rápidos cortes, mientras las llamas se hacían más fuertes con un poderoso hechizo de fuego, los muertos intentaban dar vueltas, pero no podían avanzar. Podemos contenerlos un rato, murmuró Jon. Pero todos estén alerta, les dijo a los generales de Mora mientras se reposicionaba. No pasó mucho tiempo, mientras todos los ojos azules maliciosos los miraban, para que los no muertos simplemente comenzaran a lanzarse a las llamas para intentar extinguirlas o hacer un puente para que otros pudieran cruzar. Muy astuto, murmuró Jon, mientras observaba cómo los muertos ardían rápidamente. Otros intentaron pasar, pero también se quemaron. Al fin y al cabo, era un hechizo de un general Dremora, y cada vez más cayeron en las llamas, ardiendo, hasta que finalmente lograron crear un espacio para pasar antes de que las llamas volvieran a arder. Sin embargo, no pudieron llegar muy lejos, pues los Atronachs comenzaban a lanzarles fuego. La situación se estaba volviendo un poco más difícil, ya que los no muertos intentaban cruzar desde todos los lados, y los Atronachs tenían que lanzar fuego en todas direcciones, intentando contener el avance. Jon señaló hacia un lado antes de desatar otro Tum, girando entre las llamas y quemando a una multitud entera de no muertos. Podría haber acabado con la mayoría de ellos con un solo grito, pues allí eran vulnerables, pero justo cuando estaba a punto de lanzar un tercer grito hacia el otro lado, sintió algo que volaba hacia él desde el norte. El objetivo era el dragón que luchaba por mantenerse en pie. «Esos bastardos», murmuró Jon, antes de volver a lanzar su hacha al aire, interceptando la lanza de hielo con un crujido al caer ambas armas. Al recuperar el hacha, otra lanza empezó a formarse. Sin pensarlo dos veces, la golpeó de nuevo.
Jon sintió que su telequinesis no funcionaba con la lanza, probablemente porque era mágica. Avanzó rápidamente y golpeó la tercera lanza con la hermana oscura, que emitió un fuerte crujido al ser repelida, pero se detuvo al instante, mientras Jon retrocedía de nuevo, observando la oscuridad de la tormenta circundante. El dragón intentaba mantenerse en pie con todas sus fuerzas, aún siendo curado por los Spriggans, quienes hicieron todo lo posible por mantener el hechizo activo. Los Démoras seguían lanzando llamas para intentar frenar el avance, lanzando también otros hechizos mientras se burlaban de los no muertos. Esto continuó un rato, mientras Jon fruncía el ceño. El número de lanzas lanzadas desde la oscuridad aumentó, revelando que cada vez llegaban más no muertos y sus generales, y pudo confirmarlo con sus ojos mágicos. El dragón finalmente comenzó a levantarse, luchando por mantenerse en pie, pero aún temblando. Jon sabía que no podía quedarse allí más tiempo. Rápidamente, usó un Toon para animar a la dragona, como lo había hecho en la cueva, mientras avanzaba hacia ella, trepando por las escamas del suelo y saltando sobre su lomo. «Vamos, muchacha, tenemos que salir de aquí rápido, ahora mismo», dijo, desviando otra lanza con su hacha. El dragón comenzó a flexionar sus alas hacia atrás, preparándose para el despegue. «Salgan de aquí inmediatamente», ordenó Jon, y las alas se movieron, levantando polvo y nieve del suelo mientras el viento azotaba la ventisca, mientras los no muertos seguían rodeando la zona, intentando entrar en el círculo de fuego. Una vez más, el dragón blanco comenzó a ganar altura. Jon desvió otra lanza con su hacha, mientras envainaba a la hermana oscura. Rápidamente desató otro Toon contra una segunda lanza, que se acercaba demasiado rápido para esquivarla. El rugido del Toon chocó con ella, haciendo que la lanza volara hacia atrás, pero una tercera lanza llegó, avanzando a gran velocidad y golpeando la pata trasera de la dragona en el aire, haciéndola gritar de dolor mientras la sangre roja comenzaba a fluir y la dragona casi se desploma. Jon lo miró, viendo lo malo que era, mientras debajo de ellos, los no muertos finalmente rompieron el círculo de fuego, avanzando contra las invocaciones, que fueron rápidamente abrumadas por la gran cantidad de enemigos. «Tenemos que salir de aquí», gritó una vez más al dragón con tono autoritario. La hembra hizo un gran esfuerzo, batiendo las alas y elevándose en el aire en la dirección por la que habían escapado la última vez, esquivando otra lanza que voló por los aires, logrando escapar de su alcance y abandonando aquel lugar. Pero estaba aún más herida que la primera vez que dejaron el norte, cuando el dragón emergió de la tormenta de nieve, dejando atrás a los no muertos. El sol comenzó a aparecer en el horizonte en ese momento, mientras el dragón continuaba volando, dejando un rastro de sangre en el aire con una de sus 4 patas herida por el arma aún alojada en sus escamas. Ayer voló mucho más lejos que antes, ya que sus músculos finalmente comenzaron a adaptarse después del primer vuelo, lo que le permitió alcanzar una distancia mucho mayor. Creo que por fin logramos desviarlos de nuestro camino. Ahora podemos ir a un lugar seguro. Solo tienes que aguantar un poco más y nos encargaremos del resto de tus heridas, comentó Jon. Era evidente que el dragón estaba haciendo un gran esfuerzo, sintiendo un dolor inmenso, pero gracias a la adrenalina que le recorría el cuerpo para sobrevivir, junto con el Toon de Jon, logró mantenerse en el aire. Y así continuaron durante las siguientes horas. Jon incluso divisó el gran arciano donde había llevado el alma del autoproclamado cuervo de 3 ojos, aunque se dio cuenta de que el dragón no resistiría mucho más. «Bajemos, terminaré de curarte ahora», dijo Jon mientras la dragona iniciaba su descenso y aterrizaba en uno de los bosques. Aterrizó mucho mejor que antes, pero cayó rápidamente al suelo tras poner los pies en la nieve debido al inmenso dolor. Movió el cuello de inmediato e intentó quitarse la lanza con la boca, pero no pudo alcanzar su pata trasera. «Déjame encargarme de esto, niña», comentó Jon, acercándose a la pierna del dragón, pasando junto a su enorme boca. Ella no atacó, pero lo miró con cautela y sospecha. Jon alcanzó la lanza y la retiró rápidamente al momento siguiente, mientras el dragón emitía un pequeño gemido de dolor. «Esto ya no te molestará, pero tenemos que detener la hemorragia, espera un poco más, te curaré en las próximas horas», dijo. Luego convocó nuevamente a los 6 Spriggans, quienes comenzaron a rodear al dragón, quien los miraba todavía con cierta sospecha, pero ya sentía alivio cuando todo su cuerpo comenzó a brillar con la magia que se estaba lanzando. «Esto llevará un tiempo», dijo Jon, mientras se disponía a acampar allí un día. Lo hizo todo rápidamente mientras se aseguraba de que la zona estuviera segura lanzando invocaciones por todas partes. Sabía que el pueblo libre ya no vivía allí, pero podría encontrarse con algunos patrullando o buscando comida y supervivientes.
Sin embargo, eso no le preocupaba, ya que acababa de escapar de un ejército de no muertos congelados del norte. Y así volvió a soñar, siendo una criatura pequeña, mientras caminaba alrededor de un castillo, pudiendo ver las grandes estructuras algo borrosas en la distancia. El pequeño animal se movía en silencio por el lugar, evitando cualquier paso que pasara sin notarlo. Parecía perdido al llegar a un lugar ruidoso, pues frente a él había una multitud, pero no podía ver a ninguno con claridad. Vestían de rojo, y otros, mezclados entre ellos, vestían de negro. Parecían guardias de dos casas diferentes. Jon vio que estaba en una zona abierta del castillo, como un campo de entrenamiento, y oía a mucha gente exclamar, pero no entendía qué sucedía allí. El suelo estaba frío, pero no tanto como el del norte, y Jon sabía que estaba al sur del muro. «Oye, Nymeria. ¿A dónde vas?» «Estamos viendo la pelea entre el Matarreyes y el maestro de armas, Ser Roderick». Jon oyó una voz más clara que las demás, la de una niña, mientras pequeños pasos se acercaban a él, tan pequeños como él. Otro pequeño lobo se acercó, mirándolo con curiosidad, y al instante supo que era su compañero de camada, quien debía haberlo notado. La chica la siguió de cerca, viéndola aún borrosa. «Nymeria, no puedes correr así». Ni siquiera terminó la frase cuando vio al lobo blanco allí, reconociéndolo al instante. ¿Qué, el mudo? Saliste del establo. No deberías andar por aquí. Regañó la niña al lobo, y Jon, que estaba en forma de lobo, fue elevado en el aire y llevado de vuelta al establo, donde lo metieron dentro con las puertas cerradas. «Ah, me hiciste perder el comienzo de la pelea». Se quejó mientras cerraba rápidamente la puerta y salía corriendo con su lobo en brazos. Jon se encontró atrapado de nuevo en el lugar donde siempre se encontraba dentro del lobo, con la ventana como única fuente de luz. El lobo había huido, y Jon se quedó allí un rato, sintiendo que aún extrañaba algo. A él. Por eso había empezado a correr, intentando llegar a Jon. La oscuridad lo invadió de nuevo, y durmió durante muchas horas, hasta que sintió un gran movimiento a su lado. Abrió los ojos y vio lo que causaba la conmoción en ese momento, en plena noche bajo el cielo estrellado. Era de noche, probablemente de madrugada, y el dragón empezaba a alzarse, con los Spriggans quejándose, intentando mantener el hechizo de curación. Pero al dragón ya no le importaba, y empezó a sacudirse a los Spriggans. Parecía haber decidido irse. Aunque todavía ligeramente herida, pero en mucho mejor estado, simplemente giró la cabeza hacia Jon antes de abrir la boca. Roar. El dragón simplemente le rugió, levantó sus alas y comenzó a volar, mientras Jon sentía el viento de sus alas mientras ella se alejaba, dejándolo a él y a los Spriggans atrás. «Después de todo lo que he hecho por ti, ¿vas a irte sin más? ¿Ni siquiera un agradecimiento?» Jon usó un tono irónico, pero no estaba enojado. Había estado acostumbrado a lidiar con dragones toda su vida, cazándolos durante los últimos años. No era ahora cuando se haría amigo de uno, además de Paarthurnax, quien se quedó en la montaña de los barbas grises. Soltó al dragón, mirando al cielo, pensando que había dormido varias horas, lo cual no era de extrañar, considerando la cantidad de poder que había usado en la última pelea. Su cuerpo quedó exhausto. Incluso él tenía sus límites y no podía luchar mucho tiempo en ese estado, manteniendo docenas de invocaciones consigo y usando sus tomes constantemente durante la batalla. A Jon ya no le importaba y volvió a dormirse tras despedir a su invocación. Lo único que deseaba era que la dragona no cayera en manos de los no muertos. De lo contrario, todo su esfuerzo por mantenerla con vida habría sido en vano. Así durmió, recuperándose del todo poco antes del amanecer, y comenzó a limpiar el campamento y a dirigirse al sur. No le quedaba nada allí, así que regresaría al campamento del pueblo libre antes de dirigirse finalmente al otro lado del muro. Era hora de volver a ver a su familia y arreglar algunos asuntos con su tío. Partió, viajando hacia el sur durante los siguientes días, mirando atrás varias veces con una ceja levantada. Al llegar a una zona que ya conocía bien, encontró un campamento más adelante con algunos miembros del pueblo libre de pie, charlando y comiendo junto a una fogata en medio del bosque. Eran centinelas, y en cuanto oyeron los pasos de Jon, se giraron rápidamente, se pusieron de pie, desenvainaron sus armas y lo apuntaron. Se acercó con la misma ropa que ellos, pero seguían sin reconocerlo como parte del grupo. «¿Quién eres?», preguntaron, pero un grupo rápidamente lo reconoció de inmediato. «Es él. Jon Nieve, el forastero, el que fue solo más allá del norte antes de pedirle a esos niños del bosque que vinieran al campamento», señaló uno de ellos con nerviosismo. «De verdad es él». Miraron y vieron a un hombre con rostro serio que los observaba, con ojos color amatista, un color que nadie más tenía.
Bueno, veo que me has reconocido. ¿Puedo volver al campamento? Después de todo, necesito hablar con unas personas, dijo Jon, mientras se miraban, sin motivo alguno para negarse. Está bien, sígueme, te llevaré, dijo uno de ellos a Jon, asintiendo con la cabeza a sus compañeros, mientras Jon asentía en respuesta. Entonces regresaré. Si ven acercarse algo grande, no ataquen, está conmigo, dijo Jon simplemente, dejándolos confundidos mientras seguía al guía. Jon avanzó hacia el campamento y, tras unas horas de silencio, finalmente apareció a la vista el área con una gran cantidad de tiendas de campaña. Bajaron mientras el hombre que los guiaba miraba hacia atrás todo el tiempo, pero no parecía expresar sus pensamientos. Jon, en cambio, caminaba con calma, absorto en sus pensamientos, pues tenía asuntos que resolver. Pero decidió romper el silencio en ese momento, al ver el campamento a lo lejos. ¿Llegaron sanos y salvos los niños del bosque?, preguntó. Sí, vinieron hace más de una semana. Dijeron que los enviaste, y hemos estado esperando tu regreso, nadie se atrevió a contradecirlos. Las brujas del bosque los han estado molestando constantemente, pidiendo sus bendiciones, dijo con cautela. Ya veo, murmuró Jon mientras continuaban. El campamento se acercaba, y pasaron junto a más centinelas que lo miraban con cautela, algunos incluso con cierta reverencia, pero él siguió avanzando. Bajaron la pendiente y finalmente llegaron al campamento. Jon se detuvo un momento, mirando el campamento, absorto en sus pensamientos. Esto llamó la atención del hombre. Dime, ¿qué dicen de mí ahora mismo?, preguntó Jon de repente. El hombre parecía inseguro, pero habló. Dicen muchas cosas, algunos dicen que salvaste el campamento avanzado del norte, y dentro de esa historia, hay muchas otras, que puedes escupir fuego y matar caminantes blancos. La situación se complicó aún más, cuando vieron llegar a los hijos del bosque, y ella afirmó que mataste al wargo más poderoso del norte, que se escondía en un árbol sagrado y podía controlar a docenas de animales. Luchaste contra él y lo derrotaste ante sus criaturas y ante él mismo. No había terminado mientras intentaba sostener la mirada de Jon. Hasta los niños del bosque te temen, diciendo que ni siquiera eres humano, habló, aparentemente asustado por la reacción de Jon. Al fin y al cabo, todos hablaban de Jon Nieve y sus rarezas, y Jon quería reírse de todo, pero lo dejó pasar, pues le parecía normal ese tipo de reacción. Bueno, no quiero meterme con una multitud después de todos estos rumores, así que seguiré solo. Adiós, le dijo Jon al hombre, quien arqueó una ceja, confundido. Pero al instante siguiente, al oír a Jon desaparecer, se sorprendió y retrocedió, intentando buscarlo, pero no vio nada. Tranquilos, sigo aquí, solo que soy invisible. ¿Entiendes por qué no quiero llamar la atención, verdad? Voy solo. Esas fueron las últimas palabras de Jon antes de adentrarse en el campamento usando la invisibilidad. No era un especialista en las artes de la ilusión, por lo que usó una de sus invocaciones para hacerlo invisible, sus pasos aún presionando la niebla mientras caminaba hacia el campamento. Lucis regresaba a su tienda en ese momento con la ropa lavada, mientras la gente la observaba fijamente. La habían estado observando con extrañeza en los últimos días, todo por su relación con Jon. Incluso le tenían miedo. A ella le incomodaba, pero a su hermano le parecía asombroso, llegando incluso a decir que era alumno del temible Jon Nieve y que quería matar a caminantes blancos como él en el futuro, algo que a Lucis le pareció absurdo, pero solo suspiró, incapaz de hacer nada al respecto. Incluso las mujeres la miraban con cierta envidia, sabiendo que Jon sin duda sería buscado ahora. Lucis continuó doblando la ropa, y había algo de Jon, una que ella misma había hecho en los últimos días como regalo para él por haberla salvado en el norte. Mientras los guardaba en un rincón de la tienda, sintió un toque en el hombro, lo que la hizo girarse de inmediato, sobresaltada. Vio al hombre de ojos morados mirándola con una sonrisa. Pareces asustada. ¿Va todo bien? Acabo de llegar, dijo Jon con calma, sonriéndole a la mujer de ojos azules. Por fin había regresado. Cuéntame todo lo que pasó. ¿Qué hiciste después de matar a una sombra fría delante de todos? Espera. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo puedo matar a una también?, dijo el chico emocionado, mirando a Jon con admiración. Lucis lo escuchó todo mientras entraba en la tienda con agua caliente para un caldo que fue a buscarle a Jon justo después de que éste la sorprendiera. Terminó contándoselo a su hermano en cuanto salió, y el chico dejó escapar un grito de alegría mientras corría hacia la tienda, dejando atrás su entrenamiento con la espada para ir a ver a Jon. Lucy solo suspiró, pero no pudo evitar esperar una respuesta de Jon.
Después de todo, solo habían visto que había matado a un poderoso wargo escondido antes de dejar a Ygritte y a los niños del bosque rumbo al norte. Jon se paró frente al emocionado adolescente, con una leve sonrisa en el rostro. El chico le recordaba sus primeros años en Skyrim. Al principio, Jon le había asustado el nuevo mundo, tan diferente a lo que estaba acostumbrado, ya que Skyrim era mucho más fantástico, con su magia, monstruos y todo tipo de cosas que hacían que incluso Poniente pareciera un mundo pacífico y menos cruel. Con el paso de los años, pasó del miedo al entusiasmo por conocer el mundo y crecer lo suficiente como para explorar todo Tamriel. Quiero ser fuerte, sobrevivir y forjarme un nombre. Un Jon mucho más joven había gritado en un recuerdo muy antiguo, mientras Jon recordaba casi 10 años atrás. Ese Jon era un reflejo del hermano de Lucis. El hombre, que había escuchado las exigencias del chico que tenía delante, con una espada de madera en la mano, sonrió. Claro que sí, pero no puedes volverte tan fuerte de la noche a la mañana. Se necesitan años de entrenamiento, pero sin duda te labrarás un nombre. Después de todo, siempre he visto potencial en ti desde que te saqué de aquel orfanato, Snow. El hombre mayor terminó de hablar con una carcajada. El apellido de Jon siempre le hacía reír, preguntándose quién se pondría un nombre tan simple, aunque Jon insistiera en que era porque era un bastardo y así funcionaban los nombres de donde él venía. Esto me recuerda mucho a la relación que tenía con el hombre que me adoptó, a quien consideraba mi padre, murmuró Jon para sí mismo antes de abrir una sonrisa y alborotar el cabello del niño. He estado ocupado, como puedes ver. Si te dijera que fui al ejército de los muertos en el norte e intenté escabullirme hasta que me descubrieron, así que tuve que correr, comentó Jon con una sonrisa burlona. Un ejército de muertos. ¿Cómo saliste de ahí? Espera. Hay un ejército de muertos. El chico se quedó atónito ante la idea de un ejército de muertos. Jon, deja de molestar a Laffy. Dijo Lucis con un tono ligeramente insatisfecho, y Jon mencionó algo que incluso a ella le puso la piel de gallina. Se negaba a creer que algo así pudiera existir en el norte. Jon comprendía bien sus sentimientos. Mientras ese ejército no marchara hacia el sur, estarían bien. Pero si tenían que enfrentarse a ellos, todos los presentes serían fácilmente aniquilados, lo que le hacía pensar que los muertos aún no querían llamar la atención de quienes entrenaban en el sur, como si esperaran algo. Después de todo, podían simplemente aparecer y destruirlos, quizás ya no, desde que destruyó al cuervo de 3 ojos, así que tenía que encontrar la manera de sacarlos de allí. El pueblo libre, en opinión de Jon, lo había transformado. Empezó a llamarlos salvajes abiertamente, pero no eran exactamente lo que le habían enseñado. Había gente mala entre ellos, y Jon había tratado con muchos, pero en general no eran mala gente. Simplemente querían vivir sus vidas, y ahora se reunían para sobrevivir. Al ver el ejército de muertos, Jon no pudo evitar pensar en la gente allí, imaginando todo el campamento convertido en muertos de ojos azules. Lucis, Laffy, Val, Ygritte, Karsi, Tormund, todos marchaban entre los demás muertos hacia el sur, mientras él recordaba el juramento de la Guardia de la Noche. El reino de los hombres. Era evidente que la Guardia de la Noche y el muro se habían creado para esto hacía miles de años. Era una lástima que su verdadero significado hubiera quedado olvidado. Laffy, lo llamó Jon mientras el niño estaba un poco disgustado porque su hermana le impedía seguir hablando del ejército de los muertos. El niño se volvió hacia el Sangre de Dragón. ¿Puedes dejarme hablar con tu hermana en privado? Además, me gustaría que no le dijeras al campamento que estoy aquí. Después de todo, quiero descansar un poco las próximas horas, dijo Jon. Sabía que sería temporal antes de que la gente empezara a buscarlo, pero aún así quería pasar un tiempo allí. Sí, murmuró el chico en un tono ligeramente bajo antes de asentir a Jon, dejando a Jon con Lucis. Hizo una pausa hasta que recordó que le había traído agua caliente con caldo. Toma, te traje esto, dijo, entregándole la olla. Gracias, Jon aceptó, mirándola. Siéntate conmigo, le pidió, y ella se sentó a su lado. ¿Cómo estás? Estuviste ausente durante semanas, algunos decían que estabas muerto, aunque la mayoría no lo creía tras oír lo que hiciste en el campamento del norte, comentó antes de hablar con un tono ligeramente débil. Sobre el ejército de los muertos que mencionaste, solo estabas bromeando con mi hermano, ¿verdad? Lo miró a los ojos. Jon suspiró antes de responderle. Estoy bien, tengo algunos rasguños, pero nada grave, dijo Jon, mientras sus spriggans curaban los cortes hechos por las lanzas de hielo en medio del ejército de muertos.
Encontré cosas interesantes en el norte, un arma y una criatura que debería estar vagando por el campamento ahora mismo mientras estoy aquí. Sobre el ejército de los muertos, Jon la miró con un brillo serio en sus ojos morados, encontrando sus ojos azules. No mentía, hay decenas, no, cientos de miles de muertos en el norte, y puede que no los haya visto a todos, comentó Jon. ¿No hablarás en serio?, dijo con la voz entrecortada. Estaba claramente asustada ante la idea de que pudieran ser aniquilados. Sé que soy bastante directo al decir esto, pero no me gusta mentir. Pero no te preocupes, no dejaré que tú ni tu hermano mueran aquí, dijo Jon, sujetándola del brazo para calmarla. Lucis lo miró, un poco perdida, pero asintió ante sus palabras, confiando en Jon después de todo lo que habían pasado. Gracias, murmuró al final. No necesitas agradecerme, soy quien te robó, ¿verdad? Dijo Jon con una sonrisa mientras Lucis asentía antes de mirar su brazo sobre el de ella, el único libre, ya que el otro sostenía el caldo. Movió el brazo, rozando el de Jon con los dedos, un toque tierno, antes de mirarlo con una mirada más seria. Después de todo, había empezado a verlo como su refugio en medio de este caos. Jon lentamente apartó su brazo libre de sus dedos y lo deslizó hasta su cintura, entre las pesadas ropas del pueblo libre, antes de atraerla hacia él, mientras su pierna dejaba que sus labios se encontraran con un toque húmedo. Lucis simplemente cerró los ojos y empezó a tocarle la cara mientras lo besaba, volviéndose cada vez más agresiva, hasta el punto de sentarse sobre él. No tenía experiencia con este tipo de cosas, pero sintió que su cuerpo se calentaba, y todo salió de forma natural. Jon vio a la mujer encima de él y se dejó llevar por la corriente, dejando la sopa a un lado, dejando la comida y la conversación para después. Tomó su pierna y la colocó perfectamente en su regazo, besándose con más intensidad mientras él la guiaba en sus primeros besos. Y así continuaron, intercambiando lenguas hasta que él se apartó de su rostro, mirándola a los ojos con una sonrisa. Lucis tenía una expresión ligeramente nerviosa, pero no parecía rechazarlo. Al contrario, parecía desearlo, su cuerpo lo anhelaba. Jon la besó de nuevo, apretando sus rostros mientras Jon comenzaba a quitarle la ropa, y ella sintió que su cuerpo se excitaba cada vez más. Jon se aseguró de que nadie entrara en la tienda, ni de que no sintiera frío mientras su cuerpo se hacía cada vez más visible, su boca recorriendo su cuello desnudo hasta sus pequeños pechos, provocando gemidos de una mujer que nunca antes había sentido placer. Jon simplemente sonrió y la condujo a la cama. La conversación y la comida podían esperar, mientras Lucis mantuvo sus ojos fijos en Jon todo el tiempo, entregándose completamente a él. Y así, Jon la tenía en esa tienda, con Lucis gimiendo con él mientras hacían el amor. La sanó después de que se le rompiera el himen, haciendo que la experiencia fuera más placentera que dolorosa para su primera vez. Fue solo después de unas horas que Jon abrió los ojos, envuelto en una tela usada como manta con un Lucis desnudo durmiendo a su lado, decidiendo que era hora de irse ya que tenía otros asuntos que atender. Se vistió y se dirigió al caldo reservado, calentándolo con una pequeña llama antes de comenzar a comerlo. Jon. Lucis se despertó en ese momento, viendo la cama vacía, y encontró a Jon a su lado, comiendo. ¿Cómo estás? Sonrió con cierta ternura. Bien, murmuró ella, mirándolo con cierta timidez. Qué bien. En fin, ahora puedo decir que eres mía, dijo Jon. Sí, no lo negó, antes de mirarlo, pues ahora tenía algo más que una mentira para que entrara al campamento. He oído rumores de que tienes otro nombre, comentó. Daemon, el nombre que me dio mi madre, dijo, sonando más como si estuviera reflexionando que como si le estuviera respondiendo. ¿Debería llamarte así? ¿Daemon? Preguntó con curiosidad. No, soy Jon, al menos por ahora, dijo Jon. ¿Y ahora? Preguntó con curiosidad, todavía en la cama, cubriendo su cuerpo desnudo con la tela. Ahora hablemos, porque tengo algo que hacer, empezó Jon mientras Lucis esperaba a que continuara. Hablaré con Karsi después de esto, pero mi plan es ir al sur solo, dijo Jon, lo que hizo que Lucis arqueara una ceja. ¿Qué quieres decir? Preguntó ella, algo sorprendida. Tengo algo que hacer en Invernalia. Quién sabe, quizá incluso conozca al llamado Mance, el rey más allá del muro. Jon sonrió, pues su próximo destino estaba claro. Invernalia. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. En algún lugar del norte. ¿Vas al sur? Karsi miró a Jon con atención tras escuchar sus palabras. Él asintió. Es hora de ver a mi antigua familia.
Han pasado 12 años desde la última vez que los vi, comentó Jon como si fuera cualquier otra persona, no alguien que extrañara a su familia, y Carsi lo notó muy bien. Tenía muchas dudas sobre ti cuando descubrí que eres pariente de los reyes Stark, comenzó, pero Jon la interrumpió. Los Stark no han sido reyes durante casi 300 años, pero sí, compartimos la misma sangre. Mi difunta madre es hermana del actual señor de Invernalia, comentó Jon. De acuerdo, pero no pareces tenerles mucho cariño. ¿Los odias? Murmuró Carsi, al ver lo que Jon sentía por los Stark, lo cual le resultaba extraño y aún más misterioso. Tienes razón, no tengo en muy alta estima a mis parientes de Invernalia, pero no diría que los odio, simplemente los desprecio. Y es hora de que paguen por algunas de sus acciones, dijo Jon con firmeza. Lucis estaba a su lado pero permaneció en silencio. Cuando entraron en la tienda de Carsi, Jon llevaba una capa para ocultar su apariencia y sus ojos, pues no quería que lo detuvieran en el camino personas que quisieran hablar con él. Ya veo, bueno, si has decidido ir, nadie podrá detenerte, comentó, aunque con cierto disgusto por la marcha de Jon. Después de todo, ahora que había regresado, era muy bueno para su tribu. ¿Y cómo planeas cruzar el muro? Oí que Man se cruzó en un bote, de ella sabe más detalles si te interesa. Pregúntale a tu hermana, Val. Habló mientras Jon asentía. Eso suena demasiado fácil. Tengo mi propia manera de hacerlo, así que no me preocupa el muro, dijo Jon, interrumpiendo el tema. Entiendo, en fin, mataste a un warg en el norte, los hijos del bosque dicen que cometiste un error. Pero tengo curiosidad por saber qué hiciste después, ya que fuiste aún más al norte, lo cual es un misterio para todos nosotros, comentó. Los hijos del bosque están un poco decepcionados, porque quien los engañaba ya no está aquí, en fin, lo que encontré en el norte, dijo Jon, mirando a Carsi con más seriedad, mientras que la única otra persona en la tienda era la propia Lucis, quien miró a Jon con cierta cautela, recordando la sensación que tuvo al enterarse de lo que había en el norte. Carsi guardó silencio mientras Jon continuaba. Lo que hay en el norte, es el ejército de los muertos. Habló, dejando un breve y sombrío silencio en la tienda, con Carsi frunciendo el ceño. ¿Cuántos? Murmuró torpemente. 3 veces el tamaño de este campamento, tal vez más, dijo Jon. Si eso es cierto, vamos a morir si no cruzamos el muro, dijo con un tono que denotaba miedo por primera vez con Jon, después de todo, estaba pensando en sus hijas. Lo sé, tenemos que sacarlos de aquí lo antes posible, comentó Jon como si fuera lo más obvio. Tenemos que hablar de esto en la reunión. ¿Puedes asistir? Dijo, ya que era urgente. Por supuesto, pero no ahora. Quiero aclarar algunas cosas más primero, respondió Jon. De acuerdo, pero ven conmigo mañana. Hablaré con Della sobre tu regreso y cualquier novedad que puedas compartir, dijo mientras Jon asentía. Vamos, quiero hablar con los hijos del bosque. ¿Me acompañas? Jon se giró hacia Lucis, quien asintió. Se subió la capucha antes de salir de la tienda de Carsi. Carsi los vio desaparecer por la puerta mientras parecía debilitarse y temblar. Más de 300.000 muertos al norte, era sofocante, aterrador y espantoso. Jon salió antes de que apareciera un grupo de hombres. Oigan, gente de Carsi, corre el rumor de que Jon Nieve está en el campamento. Hablaron con los dos, buscando información. Sí, lo soy, respondió Jon, levantando la cabeza y sorprendiendo a los hombres con sus ojos morados. Lo miraron fijamente, indecisos, sin decir nada. Era evidente que solo buscaban chismes y noticias, no hablar con el sangre de dragón. Vamos, le dijo Jon a Lucis, quien asintió y empezó a acompañarlo hacia los santuarios de los hijos de las brujas del bosque. Iliana había sido bendecida con la visita de los niños del bosque a su árbol. Después de todo, gracias a que Jon le había enseñado sobre el Warging, los niños habían elegido este árbol en el campamento. Está aquí, dijo uno de los niños mientras Iliana estaba rodeada de sus asistentes. Todos se sorprendieron con las palabras de los niños cuando una pareja entró por la puerta. Estaba estrictamente prohibido entrar allí ahora. Todos querían ver a los hijos del bosque, pero también eran sagrados entre la gente libre. Ni siquiera las tribus más radicales se atrevían a tocarlos. Jon se detuvo, se bajó la capucha y miró a todos los que estaban reunidos alrededor del árbol, particularmente a los niños y al llamado Oja, el aparente líder de ellos. Ha pasado un tiempo, espero que estén bien. ¿Y tú, Iliana? Estoy mejorando en el manejo de los Wargings, dijo Jon, ya que antes de hablar con la hermana de Lucis, había revisado a su cuervo, que crecía en su jaula. Oh, el que ha estado haciendo milagros últimamente,
murmuró Iliana, mirando a Jon, preguntándose si era el mismo hombre que había venido a buscar el conocimiento de la magia de los primeros hombres semanas atrás. No me mires así. Puede que aún no sepa usar completamente estas habilidades de Warging, pero eso no significa que no tuviera ya mis propios trucos, respondió Jon con calma mientras su mirada se posaba en Leaf, esperando que ella respondiera a su pregunta. Nos estamos adaptando aquí, respondió en nombre de todas sus hermanas. ¡Qué bien! Sé que no me tienen mucho cariño, pero esta gente necesita sobrevivir a lo que viene, empezó Jon, atrayendo toda su atención. ¿Qué viene? Leaf lo miró confundida. Al norte, a una distancia que tomaría semanas, quizá incluso una luna llena, está reunida toda la fuerza de los caminantes blancos, y digamos que los provoqué un poco. Jon habló. Después de todo, había robado un dragón delante de sus narices. ¿Qué? Leaf se sorprendió, al igual que los demás. Me encontré con un caminante blanco diferente a los demás. Llevaba una corona y podía lanzar una lanza de hielo mucho más fuerte que cualquier otro que haya visto, comentó Jon, lo que hizo que Leaf abriera los ojos de par en par. El rey de la noche, murmuró mientras Jon levantaba una ceja, notando el nombre. Bueno, no me sorprende demasiado ese nombre tan obvio, se burló Jon, y luego continuó. Voy al sur. Necesito que intentes ayudar y calmarlos, empezó Jon. Era obvio lo que ordenaba. Podría causar pánico en todo el campamento, pero también los prepararía, con la esperanza de que los niños pudieran ayudar a calmarlos. ¿Sí, fuiste al norte en busca del ejército de los muertos? Preguntó. No exactamente, pero conseguí esta arma y encontré un animal bastante exótico, dijo Jon, revelando el hacha Leviatán desde su espacio dimensional, sorprendiendo a todos al girarla con facilidad. De todos modos, cuento contigo, dijo Jon, comenzando a darse la vuelta, sin nada más que discutir, y guardando el hacha en ese momento. Espera. Lo llamó Leaf. ¿HM? Jon se volvió hacia ella. Iliana dijo que comenzaste a entrenar como Warging con ella, podemos ayudarte a liberar aún más tu potencial, dijo, mientras Jon levantaba una ceja. ¿Quieres ayudarme? Preguntó divertido. No tenemos otra opción. Mataste al cuervo de 3 ojos, así que espero que cumplas exactamente lo que nos prometiste después de matarlo, dijo. Bueno, ¿cómo puedes ayudarme? Preguntó Jon con curiosidad. Preparamos una pasta de raíces durante las últimas semanas para cuando regreses. Si te permites tomarla, te ayudará a liberar tus poderes de Wargo con mayor eficacia, dijo, ofreciéndole un cuenco. Jon, no creo que esto sea, dijo Lucis junto a Jon, al ver que había cierta tensión entre Jon y los niños, lo que le hizo pensar que podrían estar intentando envenenarlo. Está bien, ella está diciendo la verdad, respondió Jon, sabiendo que eran sinceros. Esto te hará estar ausente durante horas, así que tenlo en cuenta, dijo Leaf, y Jon notó que todavía era media tarde. Muy bien, me lo llevo, decidió Jon al final, mientras Leaf asentía. Por favor, acércate al árbol, siéntate entre las raíces y apoya la cabeza cerca del nudo del tronco, manteniendo el contacto con el árbol sagrado, pidió, y Jon asintió, a pesar de la mirada preocupada de Lucis. Al acercarse al árbol, incluso la bruja del bosque y sus ayudantes observaban atentamente qué sucedería al pasar Jon junto a los niños. Se sentó como Hoja le había indicado, y ella se acercó con su cuenco. Bebe esto y consúmelo todo, pidió, y Jon, confiando en que no lo engañaba, decidió no perder tiempo, sabiendo que le sería útil en el sur. Se llevó el cuenco a la boca, sintiendo el amargo sabor de la madera cruda, pero bebió todo el líquido rápidamente, sintiendo cómo se deslizaba por su garganta con el mismo sabor amargo, sin importarle demasiado. Todo parecía tranquilo mientras esperaba cualquier cambio, mirando fijamente el techo. De repente, su visión se nubló y se dio cuenta de que estaba perdiendo el conocimiento, hundiéndose en la oscuridad total, antes de despertar de nuevo como el pequeño lobo. El lobo con el que a menudo soñaba miraba hacia el norte, como si su conexión se fortaleciera hasta el punto de que ambos sabían dónde estaban. La visión del lobo ya no estaba tan borrosa, y Jon podía ver claramente dónde estaba, no era de extrañar, en Invernalia. Podía ver las torres a través de la ventana de aquel granero. La visión se centró en el cuervo dentro de la tienda de Lucis, donde su hermano estaba con nada menos que Val, quien parecía estar esperándolo. La noticia de su llegada al campamento se había difundido rápidamente, y la rubia había ido a verlo mientras estaban allí. Después de eso, su visión cambió, no a un animal específico, sino a una secuencia de imágenes que destrellaban ante él. Empezó a ver sangre, espadas chocando, gritos, fuego y guerra. Guerras de todo tipo. Vio leones jóvenes matar a un ciervo gordo y a un lobo viejo, mientras que solo leones de diversos tamaños se reían de sus muertes.
Otros lobos estaban acorralados en diferentes lugares, mientras que otro lobo joven moría a flechazos antes de que un arma le atravesara el corazón. El norte sangró en ese instante. Hubo otras visiones de una guerra contra el muro, donde un dragón lobo lideraba la carga, masacrando a los cuervos que lo defendían. Fue declarado rey más allá del muro en ese momento, reinando victorioso sobre los cuervos. En otra visión, este mismo dragón lobo avanzaba contra el propio norte, conquistando las tierras de su madre. La visión cambió de nuevo, mostrando a este dragón lobo matando a mucha gente en el sur. Hombres fuertes, ciervos, flores, águilas, serpientes, peces y dragones, hubo innumerables muertes mientras se movía entre los cadáveres. El trono de hierro estaba a su alcance, pero no sabía cuál sería el resultado. Sin embargo, su visión cambió a un último vistazo de él luchando contra miles de muertos de ojos azules, y la visión terminó al instante siguiente. Ah, has vuelto. Este campamento se pone interesante otra vez. Dame un abrazo, amigo. Exclamó Tormund mientras se acercaba a Jon, abrazándolo entre risas, levantándolo ligeramente del suelo, ya que Jon se sentía un poco perdido con el gesto. Todos a su alrededor observaban, curiosos por la interacción. Era de noche cuando Jon despertó, unas horas después de su experiencia con la pasta de raíz. Se sentía un poco extraño desde que vio todas las visiones, preguntándose si ese sería su futuro en este mundo. Lucis había contado cómo sus ojos se habían vuelto de un blanco lechoso mientras estaba conectado al árbol, y los niños del bosque simplemente lo observaron, diciendo que aún estaba en proceso de despertar más poderes. Estaba preocupada porque, después de la primera hora, Jon no había mostrado ningún cambio, y seguía tendido en el suelo. A pesar de que Leaf les aseguró que estaba bien, que solo necesitaba tiempo. Pasaron 2, 3, 4 horas, y solo en la quinta hora finalmente despertó, sus ojos volviendo a la normalidad mientras parpadeaba, ligeramente aturdido, mientras Lucis se acercaba inmediatamente a él. ¿Cómo estás?, preguntó aliviada. Estoy bien, excepto que siento como si una piedra cayera sobre mí, murmuró Jon, poniéndose de pie pero sin compartir nada más con ella. ¿Cómo estuvo?, preguntó Leaf. Vi algunas cosas, pero creo que funcionó, respondió, sin compartir los detalles con nadie. Tras levantarse, regresó a la tienda tras despedirse de Illyana, sus asistentes y los niños. Al llegar, encontró a Val todavía frente a la tienda, esperando un rato. Casualmente, Ygritte también apareció en ese momento. Jon conversó brevemente con las tres mujeres, quienes parecieron intercambiar miradas tensas, especialmente con Val, quien enseguida se dio cuenta de que ambas ya habían estado con Jon, o al menos eso indicaban sus miradas. Una parecía visiblemente avergonzada, y la otra, muy atrevida. Al final, Jon decidió no pasar la noche cocinando, ya que había traído buenas provisiones del norte, incluyendo algunos ciervos que había cazado en las últimas semanas y que había guardado en su espacio. Se le ocurrió la idea de preparar un festín para la gente cerca de la tienda. Comenzó a preparar la comida, mientras su grupo, que inicialmente incluía solo a Lucis, Ygritte, Val y Laffy, comenzó a crecer a medida que se acercaba más gente. Una de estas personas era Guren, quien vino a hablar con Jon. Era algo cauteloso, pues nunca le había caído bien Jon cuando vio al grupo hacia el norte para luchar contra los muertos, pero tuvo que reconocer las extraordinarias habilidades de Jon y que había salvado el campamento. Guren incluso se disculpó, mirando a Jon con miedo y respeto. Sin embargo, a Jon no le importó mucho, simplemente aceptó la disculpa mientras seguía preparando la carne. Karsi también se unió a ellos con sus hijas. A medida que el grupo crecía, Jon terminó asando 2 ciervos más, preparando un festín más grande. Les pidió ayuda a los demás, ya que no podría hacerlo todo solo. Tormund llegó el último, y cuando todos empezaron a comer y beber, el gran pelirrojo rió y habló con su habitual tono exagerado. A Jon le cayó bien y conversó con él, como siempre, considerándolo un buen amigo y alguien divertido, al igual que sus antiguos compañeros de Skyrim. A pesar de que Tormund preguntaba constantemente sobre lo que Jon había enfrentado, Jon compartió algunas cosas, mencionando que vio muchos muertos al norte y que buscaba un arma antigua, pero sin entrar en detalles. No mencionó el ejército de los muertos delante de todos, reservándose esa información para los líderes. Ellos decidirían qué hacer a partir de mañana. Así transcurrió la noche. Jon evitó responder la mayoría de las preguntas sobre sí mismo, sobre cómo podía hacer tales cosas o si era humano, pues muchos se preguntaban si era un dios o algo por el estilo. Algunos incluso dijeron que había sido enviado por los dioses antiguos, pero Jon solo respondió que era un mortal común y corriente.
Al final, Jon fue a la tienda de Lucis, bajo la atenta mirada de Vale y Brite, aunque finalmente regresaron a sus tribus. Jon durmió con Lucis de una forma mucho más íntima que antes, pues antes solo jugaba con ella, pero ahora la trataba como a alguien más cercano, y la chica buscaba el calor del sangre de dragón. Luffy notó la forma en la que se comportaban ambos, levantando una ceja justo antes de irse a dormir, viendo cómo su hermana había cambiado con Jon, pero no dijo nada y se fue a la cama, mientras el chico esperaba el entrenamiento del día siguiente. Jon se levantó, se vistió y dejó a Lucis atrás. ¿Ya te despertaste?, le preguntó Jon al chico, que también estaba despertando. Sí, quiero que vuelvas a entrenar. Preguntó, pero Jon se negó. Ahora no, tengo que irme. Dile a tu hermana, cuando despierte, que fui a la reunión de líderes. Ya están aquí para llamarme. Jon habló con calma, antes de acariciar a su pequeño cuervo que trepaba por la jaula. Lo dejó allí y salió, encontrándose momentos después con Carsi, que se acercaba con sus hombres desde la tienda de sus sobrinos. Bueno, me alegra verte despierto, empezó Carsi. ¿Me acompañarás a la reunión?, preguntó, y Jon asintió. ¿Por qué no? Para eso estoy aquí. Jon le sonrió a la mujer mientras la seguía, dejándola guiar el camino. Caminaron hacia la tienda principal del campamento, recibiendo aún numerosas miradas de todas las tribus con las que se cruzaron. Los ojos morados de Jon se marcaban con facilidad, señal de reconocimiento según los rumores. Pero él mantuvo la calma, y Carsi tampoco dijo nada. Continuaron hacia el punto de encuentro, donde los guardias les permitieron entrar rápidamente. Dentro, encontraron a los líderes reunidos, con la excepción de algunos que no pudieron asistir. Val estaba allí, junto con su hermana, observando la llegada de Jon. No era solo ella. Todos en la sala hacían lo mismo. Bueno, estás aquí, Jon Snow, dijo ella mientras Jon ignoraba las miradas. Me llamaste, así que aquí estoy, respondió simplemente, sin inmutarse por las reacciones a su alrededor. Casio dijo que tenías algo importante sobre el norte después de tu expedición, comentó ella. Sí, encontré algunas cosas interesantes y otras bastante preocupantes, dijo Jon. La pregunta es, ¿están listos para escuchar lo que tengo que decir? Miró fijamente a todos, sabiendo que sería directo y no perdería tiempo explicando cómo eran presa fácil de los monstruos del norte. Habla ya. Gruñó Sixskins desde un lado. Tal vez si preguntaras con más educación, respondió Jon con calma, pero cansado de que este hombre intentara contradecirlos a cada oportunidad que podía. Habla ya, forastero del sur. Repitió Sixskins, mientras otros se preguntaban si era un tonto, actuando por envidia y miedo. Antes de que el guard pudiera decir nada más, le apretaron el cuello de repente. Ante la mirada de todos, comenzó a elevarse, suspendido en el aire, sin nada que lo sujetara salvo una fuerza invisible en el cuello, lo que hizo que todos los líderes retrocedieran, asustados por la escena. Jon tenía la mano levantada, como si desde su posición sujetara al hombre por el cuello, mientras Sixskins lo miraba con puro terror. Por los dioses. Murmuraron los líderes, asustados, al presenciar por primera vez las habilidades de Jon, confirmando los rumores sobre hazañas imposibles. No exijo mucho, pero es mejor que me respetes de ahora en adelante. Si no te gusto, guárdalo. Ahora, si crees que puedes superarme, ven y te demostraré que te equivocas, dijo Jon. Sus palabras resonaron por la tienda, mientras Sixskins se ponía cada vez más morado, con la sangre estancada, y empezaba a perder el conocimiento, aún con el terror reflejado en sus ojos, fijos en Jon. Jon, no puedes matarlo, murmuró Carsi a su lado, tan sorprendido como los demás. La oyó, y Jon suspiró, luego simplemente soltó al hombre, quien rodó por el suelo de la tienda hasta chocar con un paño en una esquina. Bueno, ahora podemos tener una conversación civilizada, o necesito demostrar que no soy alguien con quien puedas volver a meterte. No permitiré que nadie me hable así nunca más, declaró Jon con firmeza, aunque manteniendo la calma, sabiendo que debía seguir adelante. Bueno, el idiota te provocó, incluso después de los rumores. Debería haber sabido que algo así podía pasar, comentó Tormund entre los líderes, empezando a reír. Los demás lo miraron, preguntándose si estaría cuerdo por reírse de algo tan surrealista. Por favor, continúa. Estoy segura de que nadie más dirá nada en tu contra, respondió Della, todavía aturdida, mientras miraba a Val, quien mantenía una expresión más tranquila que los demás, ya acostumbrada a estas rarezas. Después de todo, todos se preguntaban cómo había agarrado a un hombre por el cuello desde esa distancia, era peligroso, y todos podrían acabar como Sixskins. Bueno, lo que encontré en el norte, fue un
Comenzó Jon a relatar lo que ya les había repetido a algunos en el campamento, mientras los líderes tenían expresiones diversas, pero sin excepción, todos tenían una mirada sombría. ¿Estás diciendo que hay miles de sombras frías y sus ejércitos de muertos en el norte, y que podrían aniquilarnos fácilmente? Exclamó uno de los líderes, incrédulo ante lo que oía. Sé que es mucho, pero sí. Y es mejor que, en cuanto Mance regrese, empieces a prepararte para ir al sur. Jon dio su consejo, poniendo fin a la conversación. Nadie pudo decir nada más después de eso, y el lugar quedó en total silencio, a excepción de Sitchkins, que yacía inconsciente en un rincón. Escuché que planeas ir al sur. Entonces alguien rompió el silencio, cambió de tema y le preguntó a Jon con cautela, mientras la mayoría seguía pensando en lo que acababan de escuchar sobre los muertos. Sí, tengo algo que atender allí, pero no es que me vaya para siempre. He visto lo que hay en el norte y he decidido ayudar, ya sea hablando con la gente del sur o luchando junto a ustedes, dijo Jon. Después de todo, a pesar de ser egoísta, su sentido del deber ahora se centraba en ayudar a esta gente, que estaba en desventaja y podía morir sin posibilidad de huir, mientras que ellos tendrían que luchar contra su propia gente en el sur y el muro para evitar ser asesinados por los muertos. He oído que eres un Stark, comentó Styr, mirando fijamente a Jon, aunque no hablaba como Sitchkins, mientras los demás fruncían el ceño, molestos por el hecho de que los Stark eran sus enemigos. Tengo sangre Stark, pero no soy tan cercano a ellos como crees. Y no soy del sur, lo creas o no. Al final, ¿acaso importa? Dijo Jon, mirando a todos, dejando claro que no le impedirían hacer lo que quería. Además, Jon había demostrado que podía matar a un caminante blanco, algo que nadie más había hecho. La mayoría pensaba que era confiable o su mejor opción. Bueno, olvidémoslo. Si hay un ejército de espectros al norte, debemos prepararnos. Pero tú puedes tomar tu decisión, concluyó Deya. La mitad del campamento seguirá a Mance, pero ¿y el resto? Dicen que el forastero debería ser el rey más allá del muro, murmuró Casaca de Matraca, el señor de los huesos, con otra mirada sombría hacia Jon. No sabía que era tan popular, respondió Jon simplemente. En fin, me voy. Tengo cosas que hacer y volveré, dijo Jon, ignorando el último comentario. Hay una cosa más antes de terminar, dijo Arma Cabeza de Perro, llamando la atención de quienes no estaban desesperados por saber del ejército de los muertos al norte, y continuó. Algunos centinelas dicen haber visto una criatura gigante sobrevolando su zona, blanca como la nieve. Está asustando a todos. ¿Una criatura gigante? Se burló alguien. Sí, eso dicen todos. Incluso los huargos lo han estado viendo desde anoche. ¿Deberíamos preocuparnos y enviar un grupo a comprobarlo? Preguntó Arma. No te preocupes por la criatura, dijo Jon de repente. La encontré al norte y me ha estado siguiendo desde que nos separamos un poco al llegar al campamento. Aún recordaba que, aunque la criatura, el dragón, le había gruñido y huido volando, días después había empezado a seguirlo, sin dejar de seguirle el rastro, pero sin acercarse demasiado. Aún no entendía del todo qué significaba, pero no dejaría que nadie le hiciera daño. No puedes hablar en serio. ¿Qué clase de criatura es esta? Preguntó alguien. Bueno, con suerte, lo verás pronto, dijo Jon. Y parecía tener razón, pues en ese momento, un rugido gigantesco surgió de un rincón del campamento, escuchado por más de 100.000 personas, que volvieron la vista hacia allí y los líderes miraron atónitos la entrada de la tienda. Hablando de eso, parece que ya está aquí, dijo Jon simplemente antes de salir de la tienda para ver qué quería el dragón. Después de todo, estaba allí por él. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.